Seguimos en Marcos 9 y bajaron del evento que tuvieron con Moisés y Elías y se encontró con los escribas y le preguntó acerca de qué sucedía. El padre se adelantó y le pidió misericordia para su hijo porque tenía un espíritu, dicen, mudo, y nosotros conocemos que se les llama espíritus inmundos, y esto lo vamos a ver más adelante, obviamente en hebreo, no en griego. En griego inventaron su palabra demonio, que no tiene nada que ver con lo que vamos a ver más adelante. Entonces el Mesías preguntó desde cuándo, y el padre le dijo que desde muy chico, y que lo trataba de matar, lo enviaba al fuego, lo empujaba al agua, y bueno, pidiendo misericordia, el Señor con autoridad lo expulsó. No lo exorcizó, lo expulsó. Y este espíritu salió. Y estos espíritus inmundos están desde la creación del Edén, cuando Eva, Dios la hace su compañera de Adán. Y es cierto, a Adán fue al que le dijo que no se podía comer ni tocar de ese árbol, el árbol de la sabiduría del bien y el mal, que no podían tocarlo ni tomar su fruto. Eva estaba contemplando este árbol y aprovechó la serpiente para introducir una pregunta engañosa. ¿No comerás de ningún árbol en el paraíso? La astucia con la que hizo su pregunta, Eva cayó en el error de contestarle a la serpiente: podemos comer del fruto de los árboles del paraíso, pero no comeremos de este árbol, no lo tocaremos o moriremos. Y la serpiente hace que nuestro Dios lo hace ver como un mentiroso y dice: no, no es verdad que de cierto morirán. Y introduce la idolatría, porque Elohim sabe que el día que coman de él, sus ojos serán abiertos y ustedes serán como Elohim. Esto es idolatría. Dice: porque conocerán el bien y el mal. Entonces, ¿qué hizo Satán? Una pregunta malintencionada, contradice la palabra de Dios e introduce la idolatría. Pero aparte de la desobediencia que cometió Adán y Eva, ¿qué implicaba en realidad? ¿Cuál es el fruto de este árbol de la sabiduría? Esto lo vamos a ver en la siguiente imagen. Y aquí vemos que en el verso 9
De la tierra Jehová Elohim causó que creciera todo árbol hermoso a la vista y bueno para comer, y el árbol de la vida en medio del paraíso, y el árbol del aprendizaje del conocimiento del bien y el mal. Y entonces recurrimos a los códigos, a las palabras selladas, y vemos que fruto está en amarillo y en rojo está la Torah. Entonces el fruto del árbol de la sabiduría del bien y el mal es la Torah. No es ninguna fruta. El fruto es la Torah, lo que nos hace conocer el bien y el mal. Adán y Eva estaban exentos de cometer algún mal porque no conocían la Torah. Pero conociéndola, entonces, como dijo Dios, en algún tiempo morirán. No de inmediato, pero tenían que morir, porque al conocimiento del pecado, como vieron su desobediencia, el primer mandamiento, que es amarás a Dios sobre todas las cosas, esto declara obediencia a la palabra de Dios. Y la palabra fruto, miren, se encuentra en vida, en río y en separar, en hebreo. Lo que quiere decir que la Torah, lo que es el fruto, el que lo toma, las cosas buenas, tiene vida y separa a aquellos que están contra la palabra. Y la palabra Torah está en la palabra conocimiento, bien, mal y río nuevamente. Estos son los ríos de agua viva que corrían desde el Edén. La Torah a través de estos ríos que irrigaban toda la tierra. Los códigos son ascendentes y nos aclaran lo importante, el fruto, y esa era la consecuencia, que al conocer el bien y el mal tenían que salir del Edén, y como Dios les dijo, pues ellos tenían el libre albedrío de hacer lo bueno o lo malo. Entonces podemos comprender que la historia del Edén es más profunda que nuestra primera lectura. Acordémonos que Adán quiere decir humanidad, y al conocer el bien y el mal fueron echados del Edén. Algo similar esta historia a lo que sucedió en el reino de Dios cuando Luzbel, hoy Satán, se rebeló contra Dios. 1/3 de los ángeles le siguieron y fueron echados a lo oculto. Y la palabra también es Olam, universo. Una historia muy similar a la de Adán y Eva. O tal vez Dios nos quiere explicar lo que sucedió en el reino de Dios a través de esta historia. Entonces, ya conocimos este ruaj inmundo, cómo convenció a Adán y a Eva de desobedecer a Dios. Y ahora vamos a ver el episodio donde Caín y Abel hacen ofrendas y
por su maldad, Caín mata a su hermano. Y aquí vemos en los versículos 7 y 8, lo primero que tenemos es la palabra tamé, impuro. Y en el verso 8, ruaj, quiere decir ruaj tamé, espíritu impuro. El código nos enseña cómo en estas acciones operan estos espíritus impuros. Caín le dio paso a este espíritu impuro y cometió una grave acción contra su hermano y contra Dios. Espíritu impuro. Y los únicos dos libros donde se nombra Satán es en el libro de Job y en el libro de Zacarías. Pero como vemos en Job, se le pone la palabra el adversario o el contrincante. Pero adversario de Dios o contrincante de Dios no es posible. Dios lo aplastaría en un momento, cuando Él se decidiera. No, es adversario y contrincante del humano, para que no retorne a Dios. Como vemos aquí, enemigo de Job, y lo probó para ver si Job hablaba o maldecía a Dios por su suerte, lo cual no hizo, y venció el justo de Job con su paciencia. Zacarías lo nombra también, pero son los dos únicos libros donde se nombra lo que antes era Luzbel, y aquí que cambió por el nombre de contrincante. Y aquí tenemos varias citas acerca de la expulsión de estos espíritus inmundos. Estas historias nos dice cómo expulsó a estos espíritus inmundos. Nunca los llaman demonios. Pero tenemos una historia interesante. Mateo 15 del 21 al 28, cuando alguien que no era del pueblo de Israel fue hacia nuestro Mesías Yeshua y le pidió por su hija. Y vemos que nuestro Mesías respondió secamente a la solicitud, porque generalmente los gentiles eran idólatras, y esto nuestro Mesías no lo toleraba. Pero ella demostró fe y le dijo que hasta los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de los amos, en este caso Israel.
Yeshua se sorprendió de esta fe y dice que en ese momento su hija había quedado sana. Él no la conocía, a la hija, estaba distante a ella, pero con la fe de nuestro Mesías, al conocer que tenía el poder, Dios Padre, Dios Jehová, le había depositado, echó ese espíritu inmundo. La pregunta es si es un don. Lucas 9 nos responde diciendo que el Mesías llamó a los 12 y los reunió. Yeshua les dio poder y autoridad para expulsar a todos los Shaidim, a todos los espíritus inmundos, para sanar enfermedades, y los envió a proclamar el reino de Jehová y sanar enfermedades. ¿Por qué somos renuentes a decir demonios y ponerle la palabra que tiene en hebreo Shaidim? Porque hay una gran diferencia entre el concepto demonio y espíritu inmundo, Shaidim. Entonces, nuestro Mesías a cada uno de ellos le dio estos dones. No hizo distinción, lo que quiere decir es que aquellos que han comprendido que Dios Padre, Jehová, es nuestro Dios y es uno, y que Yeshua, Él nos los envió para guiarnos hacia la salvación, todos podemos tener estos dones para cuando Dios nos necesite para alguien de su pueblo. Entonces, sí es un don y lo otorga Dios. Y así como le dijo Josué, persevera y sé valiente. Aquí uno de los requisitos nos los dice el Salmo 91. No temerás a los terrores de la noche, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni calamidad que inflige destrucción al mediodía. 1000 caerán a tu lado y 10,000 a tu mano derecha, pero a ti no se acercará. Solo mantén tus ojos abiertos y verás cómo los pecadores son castigados, porque has puesto a Jehová el Altísimo, que es mi refugio, por tu morada. Y los ángeles te protegerán. Este es el requisito: perseverar y ser valientes para aplicar estos dones. ¿Y de dónde surgieron? Efesios nos ayuda a ir contestando. Dice, según escogió antes de la fundación del mundo. Esto quiere decir que nuestro Mesías es preexistente, que Él tenía vida hasta antes de la creación del universo en el reino de Dios. Y dice que también nos escogió para que fuéramos de Él. Obviamente cuando dice para que fuéramos santos, es en el momento que pasaremos el milenio, y sin mancha
delante de Él, porque así lo quiere Dios. Entonces, algunos no fueron escogidos y por lo tanto de ahí surgen los espíritus inmundos. Y dice el libro de Revelaciones: su cola arrastró una tercera parte de las estrellas. Recordemos que también la palabra estrella significa malaj, ángel, estrellas del cielo, y las lanzó a la tierra. Se paró delante de la mujer que estaba al dar a luz para poder devorar al niño en el momento que naciera. Esto nos indica precisamente que Satán y los ángeles caídos que no quisieron, que no fueron escogidos por nuestro Mesías, a esto se iban a dedicar contra nuestro Mesías. Y sigue la respuesta: y la adorarán todos los que moran en la tierra cuyos nombres no han sido escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Estos son los espíritus inmundos, los que no pactaron para estar dentro del libro de la vida. Querían seguir a Hasatán. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y fue a pelear contra el resto de sus hijos, aquellos que obedecen los mandamientos de Jehová y dan testimonio a Yeshua. Los mandamientos de Jehová se hicieron para todos aquellos que son el pueblo de Dios. Estos mandamientos no han caducado. Yeshua, desde su corazón, le vino a dar una interpretación profunda a estos mandamientos. Tengan cuidado con aquellos que digan que fue clavada en la cruz. Eso no hizo nuestro Mesías. Eso lo dice alguien que nos quiere meter en una gran trampa. Al igual que cuando nos dicen que Yeshua es Dios. Él dijo: soy uno con Dios. ¿Por qué? Porque en todo obedeció al Padre. Lo que nosotros tenemos que hacer para ser uno con Dios. Segunda de Pedro nos dice: porque si Jehová no perdonó a los malajín que pecaron, esto quiere decir aquellos que no pactaron antes de la fundación del mundo para venir a hacer Teshuvah. ¿Y qué quiere decir Teshuvah? Arrepentimiento, reparación del daño y retornar a Dios. Esto es Teshuvah, y es a lo que venimos todos aquellos que nos escogió nuestro Mesías para este mundo y superar la maldad que habíamos cometido contra nuestro Dios. Y por el otro lado dice que están en mazmorras de oscuridad profundas que hay en el Seol para ser reservados para juicio. Esto es cierto. Sin embargo, conocemos que algunos suben, y en aquellas personas donde hay idolatría y maldad, generalmente entran
en ellos y tratan de que no retornen a Dios y hacer maldad a los que les rodean. Esto es la segunda de Pedro 2:4. Y vamos a ver en Levítico 17:7 le habían puesto sus sacrificios a los demonios. Sin embargo, dice a las cabras. Zair, la palabra es Zair, y no demonios, que aparte está mal usado porque tiene otra connotación, la palabra demonio. Dice, tras los cuales se han prostituido y tendrán esto por estatuto perpetuo para sus generaciones. No debemos idolatrar. Y como una imagen a esto nos referimos con el Zair, una idolatría en aquel tiempo de los gentiles. Deuteronomio, sacrificaron aquí ponen demonios, cuando es Ashed, maligno, algo malo, y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca que no habían temido nuestros padres. Igual Salmos 106:37 dice, sacrificaron a sus hijos y a sus hijas a los Shed, a los malignos. Mateo 7:22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera Sheidim y en tu nombre hicimos muchos milagros? Donde está la palabra Sheidim, meten la palabra demonio. Pero los hebreos, el pueblo de Israel, no tenía idea cuando se hablaba de demonios. Sabía de la palabra Zair, Shed, y sus significados idolátricos. Y en griego tenemos la palabra demón, que en un principio, bueno, decían que no era una persona, era un espíritu, pero que era neutral, no era ni bueno ni malo. Sin embargo, con el paso del tiempo se utilizó para darle el papel de maligno. Esta es la diferencia entre hebreo y griego. Entonces ya vimos que todos los que amamos la Torá, la palabra de Dios, reconocemos que Jehová, Dios, es nuestro y que es uno y único. Dios nos da estos dones. Sin embargo, cuando vamos a enfrentar una situación como esta, debemos estar conscientes que no es nuestra fuerza, es la de Dios que deposita en nosotros para salvación de la persona. Siempre hay que prepararse en oración para pedirle a Dios nos proteja en esta tarea y que lo hacemos por su gloria. Esto para que nuestra fe crezca en el momento de enfrentar una situación como estas. Somos un instrumento y Dios nos designó para esta liberación de la persona o personas que están en estos problemas. Y cuando estamos ya ahí,
no dialogamos ni preguntamos nada con el espíritu inmundo. Siempre va a tratar de provocarnos, pero sabemos, como dice, que la serpiente es más astuta, es más fuerte. Por eso solamente somos un instrumento y Dios va a realizar todo lo demás. ¿Qué hacemos de nuestra parte? Imponemos nuestra palma humedecida en agua o en alcohol y echamos fuera en el nombre de Dios Jehová y Yeshua nuestro Mesías. Si hay temor o falta de fe, confianza, debes hacer una pausa y calmarte. Si no lo logras, debes retirarte para no provocar duda del poder de Dios y de su Hijo en las personas que están presentes. No hacerlo como los charlatanes. Nosotros lo que buscamos es la gloria de Dios. Y si Dios estuvo en él hacer esta liberación, debemos alabarle, darle todo el crédito a Dios y a nuestro Mesías, porque concedieron echar fuera este espíritu. Y solicitar no regresar otra vez a cualquier tipo de idolatría, que sabemos que en el tiempo lo hacen a través de ouijas, oraciones que no pertenecen a Dios y que andan buscando, invocando lo que no deben hacer.